Así es que vamos a orar en este día. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Señor, te bendecimos, porque Señor, tú eres un Dios maravilloso. Te damos gracias por el privilegio, Señor, porque tu palabra dice que es un privilegio ser llamados por ti, Señor, para ser parte de tu pueblo. Y es un privilegio también ir, Señor, y predicar tu palabra a los que no te conocen. Señor, rompe cualquier atadura, cualquier, Señor, bloqueo que haya, Señor, para que nosotros como creyentes no hagamos la obra tuya, Señor. Ayúdanos a entender que ya sea por amor a ti, Señor, o porque no queremos, Señor, ser disciplinados por ti. De todas maneras, tu palabra dice que tenemos que hacerlo, Señor, porque ese es el mandato tuyo para todos nosotros los que estamos en la iglesia. Te damos gracias, Padre, te bendecimos. En este día te pedimos que tu palabra llegue a nuestras vidas y toque, Señor, nuestro corazón, que no salgamos como llegamos, sino que podamos tomar decisiones que glorifiquen tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ¿cuántos de aquí son de mecha corta? ¿Sabe lo que es mecha corta? Mecha corta es las personas que cuando se enojan, hermano, explotan y que quítese porque viene la tormenta. Y es interesante porque el tema de hoy se llama, Señor, estoy enojado contigo. Porque a veces nos enojamos, hermano. Usted nunca se ha enojado con el Señor, yo sí. Hay veces que me he enojado con el Señor, pero digo, Señor, pero ¿por qué mira así? Ay, sí, hermano. Hay cosas que a veces no me han gustado, cómo el Señor las hace, y a veces con el tiempo no se da cuenta, Señor, tú tenías razón. He visto gente haciéndonos daño, hermano. Haciéndonos daño, haciéndonos la vida imposible. Y viéndolos después en una necesidad y quedarse viendo y decir, ay, Señor, pero tú sabes lo que esa persona me hizo. Decirle, Señor, no me gusta esto que estás haciendo. No me gusta. ¿Por qué, Señor? Porque tengo ese yo que tengo que ir a abrazar a esa persona, orar por esa persona para que haya sanidad en su vida. ¿Por qué, Señor? ¿Qué tal si, hasta uno racionaliza, qué tal si esa enfermedad que está pasando a esa persona es porque tú lo estás castigando? Y me enojo. Porque siento del Señor que tengo que ir y orar por esa persona y orar honestamente. No se trata de aparentar, no. Ir y orar y decirle, Señor, en tu nombre oramos y pedimos que tú sanes a esta persona. Y a veces Dios me ha humillado cuando he visto a esa persona que a la semana siguiente viene y me dice, pastor, después de la oración todo empezó a mejorar. Mire, ya, estoy sano. Yo digo, ay, Señor, ¿por qué no te lo llevaste? El enojo es natural, el enojo es algo que se da en el ser humano, es una expresión normal. Aquí en Jonás capítulo 4, Jonás pasa un montón de experiencias donde él expresa su enojo al Señor. Si usted va a mí, Jonás capítulo 4, en el versículo 1, después de que Jonás ha visto que su mensaje, que era un mensaje bien sencillo, Jonás nada más iba diciendo por toda la calle, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso es todo lo que decía, no da explicaciones. Y Jonás, a medida que iba avanzando, veía que la gente lo escuchaba y él decía, nadie se va a convertir. Pero cuando Jonás ve que el Espíritu Santo toca la vida de cada persona en esa ciudad, hermano, eran bastantes personas, era realmente una cantidad enorme. Dice ahí en el versículo 11, 4:11, si no tendría yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de ¿cuánto, hermano? 120,000 personas. Es el mensaje evangelístico más impactante en la historia. Cuando Pedro predicó en Pentecostés se convirtieron en 3,000. Aquí 120,000, hermano. Entonces fue un impacto. Y Jonás estaba esperando, anhelando de que Dios cumpliera su promesa de destruir a Nínive, porque eran malvados. Pero Jonás, cuando ve lo que Dios está haciendo, dicen ahí en el capítulo 4, versículo 1, dice, pero Jonás estaba molesto, hermano. Jonás estaba molesto. Jonás se apesadumbró en extremo. O sea, es interesante porque la palabra apesadumbrar tiene una expresión bien, tiene como dijera, un significado bien profundo. Dice que se sintió maltratado, se sintió ofendido, sintió que Dios lo había manipulado, sintió que Dios era un mentiroso por no hacer lo que le había dicho que iba a hacer. Sentía, pero mal. Y eso lo dice más adelante, eres un mentiroso. No hiciste lo que dijiste que ibas a hacer. Se apesadumbró en extremo, o sea, estaba realmente con una carga en su corazón. Siente que es una persona que ha sufrido un daño profundo.
Sintió que Dios realmente le hizo sentir que era un inútil. Que Dios lo hizo sentir realmente que era un fracasado, como que Dios lo hizo sentir como que Dios lo usó, lo manipuló y lo hizo hacer como que fuera un mentiroso, porque él proclamó un mensaje de juicio y Dios dio misericordia. Así se sentía Jonás. Pero no solamente se apesadumbró, sino también dice que se enojó. Estaba enojado con Dios. Y es interesante porque la palabra enojar aquí en este versículo significa que se llenó de furia. No es que estaba molesto, hermano, estaba furioso. Estaba furioso. Yo no sé, en un momento alguien le hubiera hablado a Jonás, hermano, le hubiera dicho no sé qué cosa, una ofensa. Estaba indignado, estaba caliente, la sangre, la idea aquí que la sangre le hervía. Y había como un fuego en el corazón de Jonás. Estaba frustrado cuando no se cumplieron las expectativas que él tenía. Él estaba pensando que Dios, como es fiel, iba a destruir a Nínive. Y cuando ve que hay misericordia, Jonás se enoja. Y es interesante porque, hermano, el enojo no es que sea malo. La palabra nos dice que Dios se ha enojado. Por ejemplo, allí en Mateo capítulo 21, versículo 12, nos dice que Jesús se enojó cuando llegó al templo y vio a la gente haciendo venta, haciendo negocio. El problema no era la venta, el problema era el negocio que estaban haciendo. Y entonces él se enoja y hace como un látigo de cuerdas y empieza a azotar a la gente y a volcar las mesas. Se enoja. También dice Romanos capítulo 12, en versículo 5, que Dios por la dureza del corazón de las personas se enoja. Porque ve la condición del hombre. El capítulo 2 de Romanos, versículo 5 dice: pero por dureza de tu corazón, no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveraren en hacer el bien, buscan gloria y honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. O sea, Dios se enoja, hermano, es normal enojarse. Todos nos enojamos. En algún momento en nuestra vida pasamos esos momentos de enojo. El problema es cuando ese enojo se manifiesta de una manera irracional. Por ejemplo, yo preguntaba cuántos son aquí de mecha corta, y es una expresión para decir una persona que cuando se enoja no piensa, hermano, simplemente reacciona. Es una reacción en función de lo que está viviendo en ese momento y simplemente explota. Es una persona que simplemente explota, no hay una reflexión. Puede explotar con agresividad, puede explotar incluso con violencia física hacia otra persona porque está molesta, hermano. En el momento en que esa persona está con ese enojo, no razona, no se da cuenta. Yo les contaba que hace muchos años escuché la historia de un papá que había comprado su carro del sueño. Era un Mustang clásico, wow, un carro bien bonito con los asientos de cuero. Esos carros muchas veces venían en color azul con una franja blanca al frente. Y él había comprado su carro y va con su niña a la farmacia, pero nada más va a entrar y salir. Y cuando lleva a su niña en el asiento de atrás, en la silla, y cuando él se mete, pues tardó unos 2 minutos en entrar y salir. Pero cuando él regresa, se gusta que, no sé cómo la niña metió la mano ahí en el asiento y encontró una cuchilla. Y ella, lógico, se puso a jugar y le hizo así al asiento, y como es cuero, se abrió. Bueno, no era cuero genuino, pero cuando se abrió, ella le gustó ese movimiento y empezó a darle a los asientos. Cuando él llega en la carro, hermano, y ve a la niña, él se enfurece tanto, porque cómo se le ocurrió a la niña tocarle su amado carro. Y él se va al asiento de atrás y le empieza a pegar en las manos a la niña, sin control. Cuando él reaccionó, ya las manos de la niña estaban muy golpeadas. Desesperado se fue al hospital, pero cuando llegó al hospital le hicieron el tratamiento, lógico. Las enfermeras estaban furiosas por el daño de las manos de las niñas. Me decía un adulto pegándole a una niña de 2, 3 años, hermano. O sea, es violento. Y le dijo el doctor, bueno, sí, la niña no va a morir, pero sus manos están destrozadas, sus nervios por dentro están destrozados. Esta niña posiblemente nunca va a poder usar sus manos. Y el hombre lloraba y le decía, mi hija, perdóname. Y la niña, pues, como una niña, pues, chiquita, le acariciaba así como podía con las vendas a la cabeza de papá y le decía, papá, yo te perdono, pero mis manitas, o mis manitos, no sé cómo dicen en su país. Hay momentos en que un instante de ira
esa explosión te puede hacer destruir la vida de alguien para siempre. Un momento de frustración que a lo mejor usted está en la casa, ha tenido pleito con el marido o con la esposa, y de pronto llega el muchacho o la muchacha de la escuela y le enseña que se sacó un 5. Y usted está furioso, ¿cómo? Con todo el esfuerzo que hacemos, y le dice, eres un inútil. Nunca te hemos amado, esta es una sorpresa, nunca te planificamos. Ese momento de ir, hermano, usted dice, puede hacer cosas que pueden herir a la persona para siempre, para siempre. Proverbios capítulo 29, versículo 11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa el seno de los necios. Pero fíjese, puede ser que usted no sea ese tipo de persona que explota cuando le hacen algo. Puede ser que usted sea como soy yo. Es lo que se llama el síndrome de la olla de presión. Una persona que le hacen algo y se queda callado. Y la gente dice, wow, mira qué humilde, hermano. No, por dentro no se está hirviendo, hermano. Y esas se empiezan a acumular y acumular y acumular las cosas que te hacen las otras personas. Y hay un momento en que una palabra mal dicha te hace explotar, porque hay una presión tan fuerte en tu corazón que en el momento que no aguantas y explotas. Yo voy a confesar que me ha pasado 3 veces. En mi vida matrimonial, 3 veces. Por tonterías. Cuando uno ve para atrás dice, de verdad que uno es tonto. ¿Cómo uno se puede enojar por algo tan sencillo? Como por ejemplo, hablar de mi esposa y que me dice, ahorita mamá, un momento, y ya está hablando con otra persona y eso explotó. ¿Por qué? Porque eso venía acumulado, y una cosa tan tonta como esa te hace explotar. Igual en ese momento puedes decir cosas que eran a la otra persona, que puedan marcarlo para siempre. O sea, después tú le puedes hacer lo que sea a esa persona y puedes decir, no, mira, tranquilo, si no lo querías decir, hermano. En el enojo puedes decir cosas que sí están en tu corazón, pero que no quieres decir porque tú sabes que eso va a dañar a la otra persona. Y como alguien decía, a veces el enojo es como cuando usted tiene una hoja de papel. Usted la ve planchadita, pero cuando usted dice una mala palabra, una expresión hiriente, la Biblia dice que de toda palabra ociosa tenemos que dar cuenta. Es como que usted le hiciera la hoja de papel así. Cuando usted pide perdón, usted trata de como volver a arreglar como estaba, hermano, aunque la planche. Ya las heridas quedan. Y muchas veces, aunque usted no se dé cuenta, esas malas expresiones, ese mal sentir suyo, esa explosión que tenemos muchas veces, marca la vida de nuestros hijos. Porque a veces cuando llegamos a ser padres, nos podemos ir a 2 extremos. A un extremo permisivo, de que no queremos que nuestros hijos pasen lo que nosotros pasamos, y les permitimos todo, hermano. Todo le permitimos. Uno ve padres que los hijos le dan de cachetadas. Eso no es correcto, hermano. Eso no es correcto, pero también se va al otro extremo de la gente que es estricta en extremo, que parece en un campo militar y no se dan cuenta que es un niño, pero que todo tiene su momento. Entonces, a veces esa olla se va llenando tanto y tanto y tanto, te agachas y aguantas, pero hay momentos que explotas por una cosa tonta. Y a veces uno, por lo menos me ha sido mi experiencia, en ese momento de cabeza explotado, digo, ay Señor, la regué. Por no hablar en el momento, por no decir, esto no me gusta. Porque a veces la actitud nuestra, por lo menos la mía, decir, bueno, no hay problema, no, ya va a pasar. A lo mejor no lo digo por mala intención. Y eso va acumulándose, hay momentos en que uno explota, y lastimosamente a veces realmente uno explota con la gente que no se ha hecho nada, hermano. Pero que lastimosamente estuvo en el mal momento y en el mal lugar. Y fueron ellos los que pagaron las consecuencias de ese enojo acumulado. Entonces Santiago capítulo 3, versículo 4. Santiago nos dice, mire, que la lengua puede en un momento determinado o bendecir o maldecir a una persona. Puede destruirla completamente, hermano. Puede destruirlo completamente. Yo he conocido mujeres ya adultas que me dicen, no, pastor, yo eso de casarme, eso no. Pero ¿y por qué? Ya después de mucha conversación, bueno, lo que pasa es que en mi casa, mi papá era un macho. Golpeaba a mi esposa, yo no quiero eso.
para que un hombre me esté maltratando, no quiero eso. Entonces todo eso marca la vida de las personas. O hombres que no se quieren casar, hermano. Hombres que no se quieren casar porque dicen, no, ¿para qué? ¿Para qué? Casarme con una que me quite el cheque, que me quiera mandar y que se crea que es mi mamá. Nadie dijo amén. Entonces pasa eso y a veces afecta, dice en este pasaje de Santiago, capítulo 3, por favor, Santiago 3. Ulises, me lo pone, por favor. Dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. O sea, el timón que gobierna el barco es pequeño, aunque el barco sea grande. Así también la lengua. Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Podemos destruir la vida de la persona con una palabra. Mires en el momento del enojo, un esposo diciéndole a la esposa, me cansé contigo porque no había otra. Esa palabra, esa expresión, hermano, dañó todo. Dañó todo. O la esposa diciendo al esposo, no, si yo tuve mejores chances, lo que pasa es que ya me había pasado el tren, entonces digan que sea este pelón me llevo. Y eso afecta, hermano, eso afecta, eso daña. ¿Ah? O los hijos, nunca te planificamos, ni te queríamos. Eso afecta. O los hijos diciendo a los padres, a mí me gustaría tener padres como tiene fulano. Una vez aquí en la iglesia, no le voy a decir quién, pero había unos muchachos diciéndole a una de sus maestras, a mí me gustaría que usted fuera mi mamá. Porque usted nos habla tan chévere, usted nos habla, y le dice el hijo de la maestra que estaba a la par, si quieres te la cambio, no hay problema. Tú porque no vives con ella, tú la ves nada más aquí en las clases. Cosas que hieren, hermano. Entonces la Biblia nos enseña que es importante. A veces nos enojamos por frustración, hermano, porque pensamos que simplemente las cosas no se hacen como nosotros pensamos, y nos enojamos, nos molestamos. Fíjese, por ejemplo, yo me molesto, a mí no me gusta ver esos documentales donde se muestra a cristianos siendo perseguidos. No puedo, hermano, yo no puedo. Siento que las orejas se me empiezan a poner rojas porque veo la injusticia de estar matando a gente por creer en el evangelio. Me molesta, entonces mejor no lo veo, no lo paso, no me gusta. O sea, a veces uno se frustra porque uno quisiera cambiar. Cuando uno ve ahora estos lugares como Siria, Afganistán, Pakistán y esos lugares donde hay guerras, hermanos, los niños pidiendo con un plato vacío comida porque tienen 2 o 3 días de no comer. Niños, hermanos, que no tienen nada. Hay un programa donde hay un veterinario, no sé en qué país, pero es un país en Medio Oriente, que su trabajo es andar recogiendo caballos. Y un video que pasaban ayer, va un tipo con un caballo jalándolo y le va golpeando, y el caballo tiene la pata quebrada, hermano, la tiene hinchada. Entonces este tipo se enoja y le dice, oye, ¿cómo tratas al animal así? Entonces le paga y se lo lleva al caballo. Cuando toman la rayos X está quebrada la pata. Y muchas veces la solución es que tienen que matarlos. Muchos animales. Entonces a mí me enoja eso. A ver, uno se frustra porque no puede cambiar las cosas. Bueno, a ver, uno se frustra porque no puede cambiar a la otra persona. Hay gente que se casa y dice, no, cuando me case con ella la voy a cambiar. Es mentira, hermano. Si no podemos cambiar a nuestros hijos. Usted sabe que el enojo han descubierto, no sé si es la verdad, que es genético. Igualita a tu abuela. Igualita. Yo sí molesto a mi pobre hija. Igualita a la abuela. ¿Sabe que una vez estábamos aquí en la casa? Mi señora, mira, Marayo no le gusta usar el tenedor. Ella agarraba la comida chiquita, ¿no? Y ella ponía la mano así en el plato, pero doblaba la mano así, y agarraba la comida, se lo comía, y siempre. Y decía, pero ¿quién le enseñó eso? Y la regañamos. No, mi hija, no sé, usa el tenedor. No quiero. Y un día vamos a El Salvador, y estamos comiendo en la mesa, y me dice mi esposa, ya descubrí dónde viene la cosa, mi mamá. Las dos a la par. Los genes, hermano. Ahora, unos dicen que su hijo es enojón porque usted es enojón.
O sea, hay gente que dice que es genético, no sé si es la verdad. Pero es la frustración. Ahora, a veces lo hacemos por egoísmo, como en el caso de Jonás. Si usted ve ahí en Jonás capítulo 4, versículo 9, vea lo que dice Jonás aquí en el capítulo 4, versículo 9 de Jonás. Entonces dijo Dios a Jonás, tanto te enojas por la calabacera, porque en los versículos anteriores Dios permite que haya una calabacera para proteger a Jonás del sol. Y cuando Dios destruye la calabacera, Jonás se enoja otra vez con Dios. Y Dios le dice, ¿tanto te enojas por una calabacera, por una planta? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Estaba furioso, hermano. ¿Cuántos de nosotros podríamos hablarle a Dios? Señor, no aguanto esta mujer. Ay, estoy furioso. O ya no aguanto a este hombre. Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Estaba furioso. Versículo 10, y dijo Jehová, vea el egoísmo de Jonás, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra pereció, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Hermano, esa es una actitud de egoísmo. Es como cuando usted se enoja que alguien se para y dice, hermano, oré una semana y Dios me respondió mi petición. Y usted dice, ¿qué? Yo tengo 3 años y todavía no veo la respuesta. Y siente, Señor, ¿pero qué pasó acá? Y a veces el diablo viene a decir que estás en pecado. No, y a veces no, hermano. Simplemente que Dios tiene un propósito para cada persona. Jonás estaba enojado con Dios. No estaba enojado con los ninivitas, estaba enojado con Dios. Entonces a veces también es el prejuicio. Prejuicio que tenemos porque hay gente que le va bien y hay gente que no nos va tan bien. ¿Se acuerdan el caso de Caín y Abel? Cuando Dios responde, ve la ofrenda de Abel y la recibe con agrado, pero no la de Caín. Y Caín se enoja hasta el punto, fíjese, que llega a matar a su hermano. O sea, que le enoja, hermano, nos puede llevarnos a hacer cosas que después no podamos arrepentir. Estaba viendo una noticia aquí en una ciudad en Canadá. Una muchacha, hermano, entró a una escuela. Llegó tarde a su salón de clases. Y cuando se para en la puerta, el maestro le dice, otra vez tarde. Y ella su respuesta simplemente fue sacar la pistola y darle un balazo. Y empezó a disparar al salón de clases. Mató a 8. 2023 creo que fue. En Canadá, hermano. El enojo te puede llegar a un punto de hacerle daño a las personas, hermano. En un momento de enojo, como esposo, puede darle un mal golpe a la esposa, hermano. O viceversa, pues usted le da un cacerolazo al pobre hombre. O sea, el enojo te puede llevar a hacer cosas que son dañinas. Y mire, hermano, el problema es que todos justificamos el enojo, pero el enojo tiene consecuencias fatales. Y una de las primeras consecuencias que uno ve en la Biblia es que uno, cuando deja que el enojo te controle, puede llegar al punto de recibir la disciplina de Dios. Y no porque haya sido enojado todo el tiempo, no, una vez. Una vez que te dejes controlar por el enojo, Dios tiene el derecho de aplicar la disciplina. Si usted va conmigo, por favor, al libro de Números, capítulo 20. Números, capítulo 20, versículo 10. Antes, Dios le había dicho a Moisés, cuando iban por el desierto y no había agua, háblale a la roca. Bueno, golpea la roca para que salga agua. Y cuando Moisés golpeó la roca, pues el agua salió y todos estaban felices porque Dios había respaldado a Moisés. Pero aquí en Números 20, versículo 10, dice que ahí reunieron Moisés a Aarón a la congregación delante de la peña. O sea, Dios le había dicho en esta segunda oportunidad a Moisés, háblale a la roca, no la golpees, háblale y dile que salga agua y la roca te va a obedecer. Pero Moisés estaba harto, hermano. Estaba harto, ya no aguantaba esta. Mire, hermano, casi, ¿cuánto eran? 2 millones de personas. Bueno, estaba harto de la gente esta. De que siempre reclamen, todos los días, hermano. Imagínense que a veces hay problemas en las iglesias que nos vemos a veces 1 o 2 veces en la semana. Ahora imagínate verlo todo el día, todo el tiempo a la gente. Y dice delante de la peña les dijo, oíd ahora rebelde. Estaba furioso. Y acuérdense que Moisés se considera como el hombre más manso de la tierra. Estaba furioso, llegaron hasta, ¿cómo que dicen en francés, hermano? ¿Cómo que dicen cuando uno está hasta aquí? Rasbol, ¿cómo que dicen? En francés. Tané. Ya estaba, pero bien taneado.
Estaba cansado, hermano, estaba furioso de esta gente. Y dice, os haremos salir ahora de agua de la peña rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Estaba furioso. Y mira lo que dice el siguiente versículo. Versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano. Ojo, Dios le dijo que le hablara, no que la golpeara. Pero enojo le hizo hacer las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Y para Dios fue un acto de rebeldía. Golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas. O sea, Dios en su gracia y misericordia no lo puso a poner en vergüenza delante de la gente. Y vivió la congregación y sus bestias. Pero en el versículo 12, vea lo que le dice el Señor. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. O sea, fue una oportunidad para Moisés de demostrar que Dios es un Dios fiel. En lugar de eso, Moisés se dejó controlar por el enojo. Por tanto, no meteré esta congregación en la tierra que les he dado. O sea, Dios dice, hasta aquí, no más. Mano, ¿cuántos errores cometió Moisés? 1. Mano, Moisés era un consentido de Dios. Dice la Biblia que a Dios a toda la gente la valía por profecías, por visiones, pero a Moisés cara a cara. O sea, un privilegio tremendo, pero el momento que Moisés, el enojo lo hizo robar la gloria a Dios, Dios lo hizo a un lado. Y es interesante porque dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 3, vea lo que dice Deuteronomio capítulo 3, versículo 23. Aquí Moisés lo cuenta ya, después de años, ya cuando él va a partir, cuando ya va a morir. Aquí en Deuteronomio capítulo 3, Dios le está dando a Moisés un mensaje al pueblo. Deuteronomio capítulo 3, ahí está, dice, y oré, dice Moisés. No dice en qué momento. Oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, posiblemente en el mismo momento ahí cuando Dios le dijo eso. Versículo 24. Vea la oración. Una oración típica nuestra, hermano. Señor, Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Lo que está diciendo Moisés es cierto. Señor, wow, tú eres único, no hay nadie como tú. O sea, él está diciéndole a Dios que es excelente. Pero mira el siguiente versículo, lo que le dice el Señor. Pase, yo te ruego, dice. Como aquel que llega y le dice, oye, ¿cómo está? Y después de hablarle del clima y todo, le dice, no tienes 10 pesos que me prestes. Así viene Moisés delante de Dios. Le dice todo lo bueno que Dios le dice, pase, yo te ruego y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán y aquel buen monte y el Líbano. O sea, Señor, por favor, o sea, si tú has perdonado al pueblo tantas veces, ¿por qué no me perdonas a mí? Vea la respuesta que dice Moisés que Dios le dio. Pero Jehová se había, ¿qué, hermano? Enojado contra mí, dice Moisés. A causa de usted, o sea, ustedes fueron los culpables de que yo. Ahora, el que Moisés se enojara por el pueblo, ¿le valió de razón para que Dios no lo castigara? No, hermano, cada uno es responsable de su enojo. Cada uno es responsable de cómo reacciona delante de Dios. Dice, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más del asunto. Ya no, ya. Siguiente versículo, por favor. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al oeste y mira con tus propios ojos, porque no pasarás a Jordán. O sea, el enojo le hizo recibir la disciplina de Dios, hermano. A veces nos va más mal por esa reacción que tenemos delante de Dios, hermano. Porque todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo, en final de cuentas lo estamos haciendo para Dios. Dice la Biblia, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo para el Señor. O sea, como creyentes no tenemos opción de hacer, esto es para mí. No, hermano, todo lo que hacemos tiene que ver con Dios. Pero la segunda cosa que se da muchas veces cuando nos enojamos es que le damos lugar al diablo. Es decir, actuamos como si el diablo fuera el que mandase en nuestra vida. Miren lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 26. O sea, enojarse no es malo, hermano. El problema es cuando ese enojo controla mi vida y me hace vivir una vida miserable. Y dice la Biblia que qué mejor, dice, tener legumbres digamos, comer mejor legumbres que comer buey engordado en casa rencillosa. ¿O poco usted disfruta unos buenos tacos y usted ve que la mujer tiene la cacerola en la mano? No, ¿verdad que no? Usted no se descuida porque en cualquier momento le da su cacerolazo. ¿O verdad que usted como esposa, aunque le cocina el esposo, en un momento de enojo, esas palabras hirientes que él le dijo, usted puede cocinar, pero a usted no le falta la gana de meterle algo extra ahí?
Yo no dije qué, hermano, eso lo pensó usted. Yo dije más condimento, pero usted pensó en veneno. Y pasa ese tipo de cosas, hermano. Entonces aquí en Efesios 4:26 dice, Efesios 4:26, por favor, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que está diciendo aquí, hermano, que el enojo no puede estar mucho tiempo en mi vida. Si usted tuvo, por ejemplo, el enojo hoy y sigue mañana todavía enojado y sigue la otra semana todavía enojado, eso ya el enojo tomó un control en su vida que no debería tener, hermano. Y eso sigue haciendo daño, y si los dos son orgullosos, peor todavía, hermano. Yo siempre digo, hermano, gracias a Dios por la mujer que me tocó, porque mi esposa es así. Nosotros hemos aprendido, cuando nos enojamos, cada uno se va a su lado a reflexionar. Si es noche, pues cada uno duerme. Yo duermo, hermano, yo no tengo problema. Yo pongo en la cabeza, ella pasa toda la noche despierta pensando. Yo soy así, hermano, yo lo siento, pero yo no es que, yo puedo estar enojado, pero el cansancio a mí, yo pongo en la cabeza en la almohada y no siento nada. En la mañana ya tengo la cara de aquí. Entonces, ¿cómo pudiste dormir? Y tratamos de arreglar las cosas ya tranquilos. Porque uno sabe que enojado no dice cosas que no le gustaría haber dicho. Pero no podemos dejar que el enojo pase mucho tiempo, hermano. Eso te va a estar comiendo. ¿Sabe? Cuando uno está enojado es como que uno empieza a hacer lo que la vaca hace. Estar como moviendo el bolo alimenticio. Uno piensa y piensa y piensa, te pones como víctima, empiezas a descubrir incluso cosas que esa persona te hizo que ya no tienen ninguna importancia. Entonces empieza a ser más grande el problema de lo que realmente es. Por eso se dice airaos, o sea, enójense, pero no pequen. No dejan que ese enojo vaya agarrando más espacio en sus vidas. Y en el versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo. O sea, le abrimos una puerta, hermano. Le abrimos una puerta, porque el diablo empieza a decirte, espérate, y tú eres el pastor de la iglesia. ¿Y cómo te atreves a hablar de perdón si tú mira cómo estás con tu mujer? Y tú eres diaconizo o diaconisa. Tú eres diácono. Tú eres de la junta y mira, no, qué vergüenza. ¿Cómo quieres que la iglesia esté bien si mira cómo te comportas tú con tu esposa? Mira qué diferencia la cara que pones como maestra de escuela dominical cuando llegas a la iglesia y mira la cara que pones en la casa. Allá en la escuela dominical todos te quieren porque eres amable, linda. Y en la casa todos te tienen miedo. Cuando tú llegas, la gente tiembla, incluso el marido. Entonces empiezas a manifestar ese tipo de cosas como una costumbre. Dicen, no puedes darle lugar al diablo. El diablo te va a decir, no, te va a llevar hasta justificar que tu enojo es correcto. Ellos tienen la culpa, no tú. Ellos son los culpables, no tú. Pero uno puede ver en la Biblia que cuando Moisés se enojó por causa del pueblo, eso no fue razón para que Dios no lo castigara. Cada uno es responsable, hermano. Cuando usted explota, usted explotó porque, bueno, dejó que el enojo simplemente lo controlara. Pero mira lo que dice el versículo 31, siempre de Efesios 4. Efesios 4:31. Quítense. Yo tengo que hacerlo. Hermano, yo puedo pasarme el día orando, decirle, Señor, por favor, quítame el enojo. No, hermano, el enojo es una emoción, como otras emociones que son importantes en la vida. El problema es cuando esa emoción controla mi vida. Dice, quítense de vosotros toda amargura, pero cuando me enojo, generalmente empiezo a amargarme. Ya no disfruto, hermano, lo que la otra persona hace. Toda amargura, todo enojo, ira, gritería, porque, hermano, siempre que una persona esté enojado, grita. Entonces dice la Biblia que le habrá la respuesta, aplaca la ira. ¿Por qué cree que cuando hay una pareja peleando los dos gritan? Porque cada uno quiere imponerle al otro su punto de vista. Dios dice, quítense. Dios no dice, oren para mí para que Dios los va a quitar. No, es mi responsabilidad, hermano, hacerlo. Yo tengo que trabajar, dejar que el Espíritu Santo tome control de mi vida. Y recuérdese una cosa, hermano, en la iglesia uno recibe la instrucción, la vida está allá afuera. Allá uno practica lo que aprende acá. Porque, hermano, si yo sigo viviendo allá afuera de una manera normal, como si Cristo no hubiera hecho un cambio en mi vida, hay un problema ahí. Tiene que haber un cambio en mi vida. Mi enojo es mi responsabilidad. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Y desde el versículo 5 dice que hagamos morir en nosotros lo terrenal, pero en el versículo 8, el Señor dice, Colosenses 3, versículo 8,
El Señor dice que casi repito lo mismo que dice Pablo acá. Dice que nosotros tenemos que ser responsables de cómo controlamos nuestra amargura y cómo eso no vaya a afectar nuestra vida. Colosenses 3, versículo 8 se lo leo. Pero ahora dice, dejad también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Vamos a decir cosas, hermanos, que no nos gustaría decir, pero ya las dijimos. Entonces imagina lo que es una palabra hiriente en ese momento del enojo. Decía la otra pareja: me casé contigo porque saliste embarazada. Eso hiere, hermano, eso duele. O decir al hombre: bueno, me casé contigo porque no había otro, pues ya. No, hermano, todo eso duele. O sea, en el enojo uno puede decir cosas, hermano, que no quiere decir. Y a veces ya no se puede recuperar. Pero mire, el problema no solamente es con Dios, no solamente es con el diablo. A veces nosotros mismos, hermanos, se ha determinado que muchas personas tienen enfermedades por cuestión del enojo. Yo busqué una lista aquí de cosas que pueden, que vienen cuando una persona se enoja. En primer lugar, tiene un latido del corazón más rápido. La presión arterial se eleva y se produce un incremento en la secreción hormonal, especialmente de la adrenalina. Preparar el cuerpo para una respuesta de lucha o huida. Cuando usted está enojado, está listo para masacrar a quien sea, hermano. A quien se le ponga enfrente. Es más, dice que el enojo ayuda a que haya problemas de salud a largo plazo. Por ejemplo, pueden producir enfermedades como la hipertensión, la depresión, los infartos, accidentes cerebrovasculares. El sistema inmunológico se debilita. Es una puerta abierta a las infecciones. Se ha probado que una persona que se enoja mucho toma más tiempo, casi el doble, para que sus heridas se sanen. Hay trastornos digestivos. Hermano, si usted va mucho al baño, no es que su esposa cocina mal, posiblemente está con mucho enojo. Problemas de salud mental. Es todo lo que trae el enojo, hermano. Y eso sin tomar en cuenta el problema con Dios y la oportunidad que quiere aprovechar el diablo. Pero otra de las cosas que también se halla bien práctico, hermano, que toda explosión de enojo afecta a mis relaciones interpersonales. Hermano, nadie quiere estar con una persona que esté enojada todo el tiempo, nadie. Nadie, hermano, y en tu trabajo te van a correr porque nadie quiere una persona enojona. En tu casa no te aguantan. Yo he sabido de familias donde el papá va a llegar y ya los hijos saben, cuando alguien silba, ahí viene papá, todos desaparecen. Todos desaparecen porque papá llegó, o sea, no le tienen respeto, le tienen miedo. O sea, eso daña las relaciones, hermano. He conocido familias donde las muchachas llegaron 16 años y se escaparon de la casa con el primero que les dijo que estaban bonitas. Con cualquiera, porque ya no querían, no aguantaban estar en esa casa donde las maltrataban, donde les violentaban sus derechos, donde no respetaban su integridad como personas. O sea, ya no quería, eso daña las relaciones. Ahora he conocido hijos que no pueden ver ni en pintura ni en foto a sus papás por el daño que les hicieron. Pero hay papás también que no pueden ver a sus hijos a pesar de que los quieran por el daño que les hicieron por palabras mal dichas. Papás tratando de ayudar a los hijos para que corrijan su vida. Hijos diciéndole: papá, ¿y tú qué tienes que decirme si tú eres un fracasado? Nunca siquiera terminaste sexto grado. ¿Me quieres decir a mí cosas cuando yo tengo un grado universitario? Y eso duele, hermano. Porque los hijos a veces no entienden que los papás que llegamos aquí antes, hermano, antes no había las oportunidades que tienen ahora. Antes no había clases de francés para uno ir a aprender francés, hermano. Uno tenía que aprender como fuera. Por lo menos el tiempo que yo llegué, me recuerdo, el salario en ese tiempo, el salario mínimo era $4.25. ¿Sabe cuánto le daba uno el bienestar social cuando le daban el cheque? No sé cuánto darán ahorita, hermano. Pero a los que éramos solteros daban $125 canadienses. Parecíamos colmena, un montón de muchachos viviendo en un solo apartamento. Era la única manera para poder pagar $50 de apartamento y tener 35 para comer. O sea, hay gente que hizo sacrificios para que ahora los hijos puedan llegar a la universidad y tener una buena carrera. Pero cuando tu hijo te menosprecia y te dice en un momento de enojo, una palabra hiriente, tú eres un inútil,
Mira, me avergüenza que vayas a la escuela, que la gente sepa que eres mi papá. Porque veo a los papás de los otros que son médicos, son ingenieros, abogados, y tú, mira, un marrendero. Eso duele, hermano. Eso duele. Toda la familia se daña. Y hay gente que se excusa diciendo, todos nos enojamos. Sí, hermano, todos nos enojamos, pero todos somos responsables de lo que hacemos con ese enojo. A veces echamos la culpa a los demás, nos enojamos porque los otros hicieron algo. En el Salmo 37, versículo 8, dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. El enojo, hermano. Jonás lo expresó, hermano. Jonás lo expresó, y el enojo no es que sea malo. Pero tenemos que entender que cada vez que nos enojamos van a haber consecuencias, van a haber resultados, y yo soy responsable de esas consecuencias. Ahora, ¿cómo podemos enfrentar el enojo? Hay una sola forma, hermano, una sola forma. Reconocer que necesito ayuda, hermano, y la única ayuda que yo necesito es del Espíritu Santo. Una de las cosas que la Biblia nos anima todo el tiempo a que busquemos la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo viene y te controla. Toma control, es como cuando una persona, la figura que usa la Biblia es cuando una persona está borracha. El borracho habla según el alcohol es la que hable. Muchas veces, no sé si ustedes han escuchado esa expresión de que los borrachos y los niños dicen la verdad. Una vez una persona de una iglesia que habíamos pastoreado, estaba borracha y nos llamaron de su casa, pastor, no le voy a decir si era hermano o hermana, pero si era cristiano, estaba borracho o borracha. Y cuando llegamos dice, bueno pastor, ¿quieren hablar con ustedes? Y pues nosotros entramos al cuarto donde estaba la persona borracha. Y ahí nos dimos cuenta que sí es cierto, los borrachos y los niños dicen la verdad. Entonces empezó a gritar, pastor, nosotros lo amamos mucho, nosotros lo queremos. Ah, pues cierto que es un borracho, una borracha. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo me controle. Pero cuando el Espíritu Santo me controla, yo voy a hablar palabras que edifiquen. Yo voy a tener actitudes que edifiquen. Voy a tener la decisión de hablar las cosas cuando es necesario hablarlo. Y uno lucha con su carácter, hermano. Como le digo, yo soy de las personas que van metiendo cosas y van haciendo daño y yo me aguanto. Siempre lo justifico. Pero al final hay un momento que una cosita bien pequeña, un vaso que se cae, lo que sea, el perro que ladró, lo que sea, ya te hace explotar. Y tú dices, pero ¿qué culpa tiene el perro? Entonces tenemos que buscar que el Espíritu Santo controle nuestra vida y que le podamos decir, Señor, yo solo no puedo. Ahora recuérdese, Dios no se espanta cuando nos enojamos. Porque Dios sí se alegra cuando reconocemos nuestra debilidad, nuestro problema, y decimos, Señor, ayúdame a hacer lo que realmente necesito hacer. Espíritu Santo, lléname, controla mi vida, hazme hablar palabras que edifiquen, hazme tener actitudes que bendigan a otras personas, hazme vivir la vida como realmente tú, Señor, quieres que yo la viva como un discípulo tuyo. Ahora recuérdese, la responsabilidad de cómo vamos a manejar el enojo es mía y suya también. Cada uno tiene que tratar su situación de enojo de la manera. Y si hay que pedir perdón, hermano, hay que hacerlo. Yo le digo una cosa, hermano, no le quita a usted como papá o mamá nada absolutamente ir delante de sus hijos y decirle, mi amor, perdóname porque me equivoqué. Me equivoqué. Te dije cosas que no tenía que hacer. Te traté de una manera violenta cuando no tenía que hacerlo. Pero la responsabilidad de lo que vamos a hacer es personal. ¿Qué le parece si se pone de pie y oramos al Señor? Cada uno ahí donde está. Dígale al Señor, Señor, mira, el enojo, Señor, ha sido un problema para mí. Hay momentos, Señor, en que en el momento de enojo he dicho palabras que han herido a mi esposa, Señor. He dicho palabras que han herido a mis hijos. He dicho palabras que han herido a otros, Señor. He dicho palabras que han herido al esposo, Señor, a los hijos, a los papás,
a un amigo, a una amiga, a un compañero de trabajo. Señor, tú me demandas que yo muestre ante el mundo que ahora yo te pertenezco a ti, que soy un hijo de Dios. Ayúdame a poder expresar mi enojo de la manera adecuada, Señor. Y cuando algo no me gusta en el momento, yo pueda decir, ¿sabes qué? Tal cosa no me gusta. Con respeto, tratando a la otra persona con el respeto que se merece, pero también con la firmeza necesaria para que la otra persona entienda que eso a mí no me gusta. Que no puede en ese momento en que está pasando la situación decirle, Espíritu Santo, controla mi boca para no decir cosas que no deba decir. Señor, controla mi corazón para no tener actitudes que, Señor, en lugar de edificar, va a dañar a las otras personas. Señor, ayúdame. Ayúdame a entender, Señor, que la relación con el Espíritu Santo es del día a día. Señor, lléname. Controla mi mente, mi corazón, mis actitudes, todo, Señor, para que en todo momento su nombre sea glorificado. Y cada vez, Señor, que yo vea tu actuar en mi vida, Señor, que pueda realmente tu Espíritu, Señor, ser glorificado a través de eso, Señor, a través de la obra que tú estás haciendo en mi vida. En el nombre de Jesús, Señor. Toma control de mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Ahí donde está, amado hermano. Hable con el Señor y dígale, Señor, aquí estoy. Señor, lucho con el enojo. Lucho muchas veces con la frustración, Señor. Lucho muchas veces, Señor, con el desacuerdo contigo de ver que hay bendición en la vida de otras personas y no en la mía. Hágame entender que todo tiene su tiempo. Y el que la respuesta para mi petición, mi oración, no sea la que yo quiero, hágame entender que eso no cambia el hecho de que tú me amas. Que muchas veces tu no a mi oración es la mejor respuesta, Señor, que yo pueda tener. Señor, en el nombre de Jesús, toca cada vida acá, Señor. En el nombre de Jesús, toca cada corazón, Señor, de los que están en las redes sociales. Alcánzalos allá a la distancia, Señor. Si ha habido heridas que nos han hecho, a lo mejor a alguien más, a través de un momento de enojo, Señor, que podamos perdonar, Señor. Porque puede ser que esa persona que en el enojo nos maltrató, nos hizo daño, nunca reconozca, Señor, que nos dañó. Pero yo no puedo dejar que ese enojo siga amargando mi vida, Señor. Tú me has llamado a libertad. Tu palabra dice que si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Yo quiero disfrutar esa libertad que tú me has dado, Jesús. Yo quiero, Señor, disfrutar cada día, gozándome en ti, Señor. Cuando vengo a la iglesia, Señor, cuando estoy en casa alabándote, Señor, pueda ser libre. Porque no dejo que el enojo me controle. No le doy lugar al diablo. Señor, no quiero afectar mi relación contigo. No quiero incluso padecer enfermedades, Señor, en mi cuerpo, Señor, que no quiero seguir, Señor, la vida tal como tú me la has puesto delante, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor. Señor, controla mi vida. Dígaselo ahí donde está. Controla mi vida, Señor.